grabando, entonces vamos a leer el problema. Ya lo estoy grabando. Dice, precipitación fraccionada. Cuando en una disolución existen varios tipos de iones que son capaces de precipitar con un reactivo en común, que es el que se añade en la pipeta, de la pipeta, perdón, es posible precipitar escalonadamente estos iones. Primero se comienza a precipitar el que necesite menor concentración del agente precipitante para alcanzar el valor de producto de solubilidad. Se lo realiza analizando los valores de inicio y final de precipitación de las reacciones involucradas. ¿Ya? De esa forma se realiza. A ver, aquí se lo realiza utilizando los valores de inicio y final de precipitación. Eso ya lo habíamos leído. Bueno, dice aquí, nota, analíticamente lo más importante es conocer si se pueden separar dos elementos mediante la precipitación fraccionada, dos o más sería, dos o más elementos mediante la precipitación fraccionada de su precipitado. ¿Ya? Eso. Pero aquí hay una duda en el chat. Dice, tengo una duda respecto al pH de sales. Puede haber un ejercicio que me diga, por ejemplo, calcular el pH del formiato de sodio si se agrega hidróxido de sodio. En el caso, para calcular el pH, solo toma en cuenta el volumen y concentración del hidróxido de sodio. ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso, cuando hay sal, nosotros sabemos que la sal formiato de sodio es una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte, ¿no? Por lo tanto, habíamos visto que eso se llama hidrólisis ácida, ¿no ve? ¿O no? A ver, no es hidrólisis ácida, es hidrólisis básica, Sí, perdón. Es hidrólisis básica, hidrólisis básica. Ajá. donde va a formarse oxidrilo, ¿no ve? Entonces, lo que generalmente se hace, lo correcto sería lo siguiente, sería calcular el pH por medio de la hidrólisis, calcular la concentración de oxidrilo de la hidrólisis básica y luego sumarle esa concentración a la concentración del hidróxido de sodio. Pero generalmente en un 99% lo que pasa en realidad es que la concentración del hidróxido de sodio equivale a la concentración de oxidrilo porque es una base fuerte. Por eso es que seguramente si es una concentración de, por decir, 0,01 molar o 0,1 molar, más o menos en ese orden de hidróxido de sodio, significa que la concentración del hidróxido de sodio va a ser mucho mayor que la concentración del oxidrilo que se va a formar por la hidrólisis básica. Entonces, va a ser como que despreciable, digamos. Es decir, si yo lo pongo en mi calculadora y ya al final del cálculo sumo, digamos, la concentración del oxidrilo de la hidrólisis básica más la concentración del hidróxido de sodio y calculo el pOH, digamos, y luego el pH. El pH capaz y me dé, por ejemplo, 11,74, digamos, ¿no? Pero si yo desprecio al formiato de sodio, puede ser que me dé, ¿cuánto dije? 11,84, ¿no ve? Puede ser que me dé 11,80, digamos, 11,79. Entonces no hay tanta variación. Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando en las soluciones tampones el que queda al final es la base. Cuando se agrega mucha base, se prioriza la concentración de la base fuerte. Entonces, en este caso, mi consejo sería solamente tomar en cuenta la concentración del hidróxido de sodio para calcular el pOH. Esa sería la respuesta, ¿ya? Porque la concentración del OH, del formiato que se forma, es muy baja en comparación a la del hidróxido de sodio. Eso sería. Ya, muchas gracias, esa era mi duda. Ya. Pero lo correcto obviamente sería, correcto sería calcular por hidrólisis básica y luego el OH y sumarle al del hidróxido de sodio. Pero te digo, seguramente va a ser muy despreciable la diferencia, Ya, digamos. entonces si uno lo hace, digamos, hidrolizando la Ajá. sal,
Podés hacerlo. De ahí solo tendría que calcular la concentración del de oxidrilo. oxidrilo Claro, de la hidrólisis y lo sacar la sumo a la concentración. concentración del hidróxido. Exacto, ¿No es eso cierto? sería lo Así. correcto, correcto, digamos. Lo Pero, sumo, lo sumo y le... y luego ya. calculas el pH. Ya. Eso Pero, era. como, Gracias. ya también, pero como te digo, si vos desprecias la concentración del formiato, puede ser que no haya tanta diferencia, ¿ya? Puede ser que sea muy pequeñita la diferencia. Entonces, a veces por eso se ignora, digamos. Se toma en cuenta a la especie fuerte, ¿ya? Eso. Ya. Ya. Ya, bueno, volvemos aquí a la parte de precipitación fraccionada. En la parte, no sé por qué pasó acá. En la parte de precipitación fraccionada, como pueden observar aquí, directamente me dice, simplemente se tiene que calcular los valores de inicio y precipitación, perdón, inicio y final de precipitación de las reacciones involucradas. Eso es lo que se hace así y así al grano, digamos, ¿no? Lo que se hace es calcular el inicio y final de precipitación de las especies involucradas. Número uno, eso lo podemos hacer a ojo cerrado, pero luego dice algo importante, se realiza analizando. Es decir, esos resultados yo los tengo que analizar y ver si hay un espacio entre el inicio y final de cada precipitado, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver un problema aquí. Este problema, por ejemplo, me dice, analice si es posible separar bromuro de plata y yoduro de plata de una solución que contiene bromuro y yoduro. Es decir, lo que se va a añadir con la pipeta es plata, iones plata. Pero yo tengo una solución en mi vasito de precipitado que contiene bromuro y yoduro. ¿Ya? Dice que ambos en una concentración de 10 a la menos 2, que sería 0,001, digamos, molar, ¿no ve? ¿O cuánto es? ¿No 0,1? 0,01. Sí, está bien, 0,01 molar, ¿ya? Entonces mi solución en mi vasito de precipitado existen bromuro y yoduro, ambos a una concentración 0,01 molar. Entonces, y me dan, dice, por ahí, dice que si es posible separar el bromuro de plata y el yoduro de plata por la adición sucesiva o progresiva de iones plata. Entonces, imagínense su vasito, en el vasito hay bromuro y yoduro mezcladitos, son soluciones acuosas y se está añadiendo progresivamente con una pipeta iones plata, ¿ya? Va a ir aumentando obviamente la concentración de iones plata. También nos dan los KPS de las sustancias que se van a formar, que van a ser, obviamente son sustancias poco solubles, que es el bromuro de plata y el yoduro de plata. Nos da el valor de KPS de ambos. Entonces, aquí cuando me dice si es, analice si es posible separar ambos precipitados, obviamente es la aplicación de precipitación fraccionada, ¿ya? Y obviamente también acabamos de leer que en la precipitación fraccionada lo que se requiere primero es el cálculo del inicio y final de precipitación de cada especie. Y luego ya hacemos un análisis. Por lo tanto, aquí esto ya está súper fácil, digamos. ¿Quién se está añadiendo? La plata. Entonces, de mi sistema de acá de bromuro de plata, despejo la plata de ese sistema en equilibrio. Luego hago lo mismo para el caso de el yoduro de plata. Ya despejo también la plata que se requiere para que se inicie la precipitación de ambos. Como pueden ver, aquí me salió 5 por 10 a la menos 11 molar para el bromuro de plata y 7,94 por 10 a la menos 15 del yoduro de plata. Entonces, hasta aquí ustedes, ¿quién dicen que ustedes, según el análisis que ya hemos visto hace rato, quién precipita primero? ¿El yoduro de plata con 10 a la menos 15 o el bromuro de plata con 10 a la menos 11? ¿Quién precipita primero? A la menos 15.
El de la menos 15, que sería el yoduro de plata, ¿no ve? ¿Por qué? Porque necesita muy poquita plata, ¿no ve? Necesita una pequeña adición, ¿ya? Entonces, el primero que va a precipitar es el yoduro de plata. Eso ya lo vimos, ¿no ve? Ahora realizamos el cálculo del final de precipitación para ambas sustancias. Como pueden ver, aquí lo único que cambia sería multiplicar aquí abajo por 10 por 0,001, que sería la milésima parte, ¿no ve? Entonces, para cada sistema, hago ese cálculo de cuánto debo añadir de plata para que finalice la precipitación de cada uno. Entonces, como ven aquí, me da para el bromuro de plata 5 por 10 a la menos 8 molar. Entonces, cuando ya haya añadido esta cantidad de plata, ya ahí termina su precipitación del bromuro de plata. Ya se separó totalmente. Y de la misma forma, si yo ya tengo 7,94 por 10 a la menos 12 molar de plata ya en mi sistema, significa que ya se terminó de precipitar el yoduro de plata. Entonces, lo que yo tengo que hacer es estos 4 valores, eso que yo marqué con rojo, este que yo marqué con rojo igual otra vez, este que estoy marcando con rojo, cada inicio y cada final, tengo que yo, si no quiero analizarlo así, digamos, imaginarme los intervalos, porque puede equivocarme, digamos, en mi mente, puede ser que me equivoque, yo lo puedo graficar, que es lo que yo hacía cuando estaba en mis exámenes, digamos, ¿no? Esos 4 valores, como ven, yo aquí ya lo estoy graficando. Como dice aquí, análisis de posibilidad de separación. Como ven, aquí tenemos de partida 0 hasta el infinito. Yo voy graficando en qué intervalo va a iniciar y va a finalizar cada bromuro de plata o el yoduro de plata. Entonces, como ven, primero grafiqué el bromuro de plata. Va a empezar a precipitar cuando tenga una concentración de 5 por 10 a la menos 11 y va a terminar de precipitar cuando la plata alcance una concentración de 5 por 10 a la menos 8. Entonces aquí está su intervalo, digamos. Y para el yoduro de plata va a iniciar su precipitación en 7,94 por 10 a la menos 15 y va a terminar en 7,94 por 10 a la menos 12. Ahora, yo les hago una pregunta. Aquí en estos dos intervalos, ¿se intersectan en algún punto? O sea, ¿hay como que una mezcla? ¿Se intersectan los valores o no? De 10 a la menos 15 a 10 a la menos 12. Ahora, luego hay un espacio vacío donde no va a precipitar nadie y llega al 10 a la menos 11 y termina a 10 a la menos 8. Entonces, como ven aquí, no hay una intersección entre esos valores, ¿no ve? No se topan, digamos, entre los dos. Por lo tanto, si no se topan, no hay una intersección, no hay como que un cruce, por decirlo así, entre esos 4 intervalos, significa que sí se puede separar fraccionadamente. ¿Ya? Entonces aquí como ven, en conclusión sí se puede separar fraccionadamente porque no hay intersección de los intervalos de precipitación de cada especie. ¿Ya? Sin embargo, si aquí, a ver, así como ven, así está bien, digamos, ¿no? No se intersectan. Pero pongan ustedes que esto pase de esta forma, ¿verdad? Hagan cuenta que yo lo estoy poniendo así. Ya, a ver, vamos a ver. Digamos que esto queda así. Digamos que el bromuro de plata empieza a precipitar cuando la concentración de plata alcanza 5 por 10 a la menos 13. ¿Será que aquí ya se hay una intersección o no? Miren, de 15 a 12 termina, ¿no ve? De 10 a la menos 15 a 10 a la menos 12 termina, ahí ya es un intervalo. Pero aquí ya se está topando otro inicio que sería 10 a la menos 13. Entonces, hay como que se está metiendo, digamos, el bromuro de plata, ¿no ve? Con su inicio de precipitación. Entonces, si pasa esto, si hay una intersección entre los intervalos de precipitación, no se puede separar.
porque ya en este punto de acá, ya se están empezando a mezclar los precipitados. Ya estos dos ya están empezando a precipitar en esta fracción. Y cuando se precipitan, pues no se precipitan uno a la derecha y el otro a la izquierda separadamente, sino que empiezan a mezclarse entre sí. La lluvia se empieza a mezclar del precipitado. ¿Ya? Entonces, de esa forma, espero que lo entiendan. ¿Ya? Si es que se torna este esquema, es porque no se puede precipitar separadamente o escalonadamente. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, como no tienen dudas, vamos a ver los problemas que resolví rápidamente, ¿ya? Vamos a ver este problema. Dice, el producto de solubilidad del fosfato de plomo 2 es 1.5 por 10 a la menos 32. La concentración de la solución saturada es, de aquí lo que tengo que, cuando me dicen concentración de la solución saturada, obviamente me está pidiendo la solubilidad molar. Ya yo les había dicho que la solubilidad molar era equivalente a la concentración de la solución saturada, pero no puedo calcularlo y dejarlo en unidades de molaridad. Tengo que transformarlo a gramos por litro. Por lo tanto, como ven, lo único que necesitaba para hallar la solubilidad molar era el KPS. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es realizar la disociación, digo, la ecuación de disociación del sólido poco soluble en iones plomo y iones fosfato. ¿Ya? Entonces el KPS va a ser igual a la concentración de iones plomo elevado al cubo por la concentración de iones fosfato elevado al cuadrado. Y ya sabían también ustedes que en lugar de plomo puedo poner 3S, porque el 3 es coeficiente del plomo, dentro de, obviamente, del exponente. Y 2 por S para el fosfato, porque el coeficiente del fosfato es 2. Entonces, ya 3 al cubo me sale 27, S al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4 por S al cuadrado. Y ya luego sería multiplicar 27 por 4, 108. S al cubo por S al cuadrado es S a la quinta. Entonces, ya de aquí, como yo conozco el KPS, despejo S, que es la solubilidad molar, o la concentración de la solución saturada, que es lo mismo, en unidades de molaridad. Despejo S, reemplazo el KPS y me sale 1.69 por 10 a la menos 7 molar. Pero a mí no me están pidiendo en molar, me están pidiendo en gramos por litro. Por lo tanto, yo lo que hago es transformar de moles por litro a gramos por medio del peso molecular del fosfato de plomo 2, que es 811 gramos. Ya entonces me da este dato, esta concentración final, 0,000137. Pero en notación científica sería 1, 2, 3, 4. 1.37 por 10 a la menos 4. Entonces sería la opción A. Entonces esa es la opción que tenían que ustedes anotar. ¿Ya? Lo expliqué lo más entendible posible. ¿Ya? Entonces espero que me hayan entendido y igual lo ven de nuevo. Vamos a ver el problema número 2. El problema número 2 me dice que tengo una solución de hidróxido de sodio, 100 mililitros. Se requieren, dice, 100 mililitros de una solución de hidróxido de sodio se requieren para neutralizar 76 mililitros de ácido sulfúrico, 0,1 molar. La concentración molar del hidróxido de sodio es, me pregunta, y tengo que responder. Pero hay algo muy, muy importante aquí. Cuando me dice se requieren para ser neutralizada, significa que después de la reacción de la base y el ácido, no tiene que quedar nada de esos reactivos, se tienen que consumir totalmente. Y lo único que tiene que existir son los productos de la reacción, ¿ya? Entonces, primeramente aquí lo que hago es cálculo de milimoles del ácido sulfúrico. Ya obviamente puedo calcular del ácido sulfúrico porque conozco la concentración y volumen del ácido sulfúrico. Ya ayer vimos, creo que era ayer, sí, no me acuerdo. Vimos cómo se calculaban los milimoles. Era C por V, ¿no? 76 mililitros por 0,1 molar
me da 7.6 milimoles. Entonces, yo aquí anoto la reacción de neutralización y como ven, un mol de ácido sulfúrico necesita 2 moles de hidróxido de sodio para formar un mol de sal y 2 de agua. Ustedes saben también que ya les he explicado que cuando esto es un análisis estequiométrico, pero para el agua no me interesa nada porque son soluciones muy diluidas. Por lo tanto, la concentración del agua es bastante grande y se puede considerar invariable. Por eso es que no coloco nada en el agua, ¿ya? Entonces, en un inicio dice que tenía el hidróxido de sodio, ¿ya? Y lo que se está añadiendo, pongan ustedes que es ¿cómo se llama? El ácido sulfúrico, ¿ya? Pero yo conozco que el ácido sulfúrico tiene 7.6 milimoles. Por lo tanto, si yo quiero neutralizar totalmente la base, también voy a utilizar 2 por 7.6 milimoles para formar 7.6 milimoles de sulfato de sodio. Es lo que me dice la estequiometría. Yo necesito 1 mol o 1 milimol, si ustedes quieren, de ácido sulfúrico para que reaccionen con 2 milimoles de hidróxido de sodio y se neutralicen completamente y formen 1 milimol de sulfato de sodio. Es lo mismo. Si tengo 7.6, va a reaccionar de ácido, va a reaccionar con el doble de 7.6 de base para formar 7.6 milimoles de sulfato de sodio. Entonces, de esa forma se hace el análisis. Al final solamente me tiene que quedar sal y agua, ¿no ve? Por lo tanto, como ya tengo la cantidad de milimoles que yo voy a utilizar, o digo, que voy a utilizar de hidróxido de sodio, también ya conozco el volumen inicial del hidróxido de sodio, tengo volumen y milimoles. Entonces, con la ecuación que utilicé antes, voy a determinar su concentración. Concentración va a ser igual a milimoles dividido entre el volumen. Y va a ser 2 por 7.6 milimoles dividido entre 100 mililitros. Obviamente, milimoles entre mililitros me da unidades de molaridad, ¿ya? Entonces me da una molaridad de 1.52. Entonces sería la opción, perdón, 0,152. Entonces sería la opción C, la correcta, ¿ya? Eso. Si tienen preguntas, me avisan, ¿ya? Ahora, aquí tenemos otro problema de KPS. Dice, vamos a alejarlo un poquito. Se agrega yoduro de sodio poco a poco a una disolución que contiene 0,01 molar de cobre y 0,01 molar de plata. Ahora me pregunta, la concentración de iones plata justo cuando el yoduro cuproso empieza a precipitar. Ya, entonces lo que yo tengo que hallar es la concentración de iones plata. Pero la plata está en mi vasito de precipitado, si se dan cuenta. En mi vasito de precipitado está el cobre más 1 y la plata más 1. El agente precipitante que se está añadiendo progresivamente es el yoduro. Por lo tanto, si yo quiero determinar cuál es la concentración de plata, justo cuando empieza a iniciar la precipitación del yoduro cuproso, lo tengo que realizar de esta forma. Primero hago el cálculo del inicio de precipitación del yoduro cuproso. Es decir, tengo que despejar la concentración del yoduro con el KPS y la concentración del cobre más 1. Necesito para que empiece a precipitar es de yoduro 5 por 10 a la menos 10 molar. Luego hago el cálculo de lo que me están pidiendo, pues no, la concentración de plata que se requiere cuando se inicia la precipitación del yoduro cuproso. Entonces, en este caso lo que yo voy a despejar es la concentración de plata que hay en mi vasito, con el KPS y la concentración de yoduro que ya había calculado. Entonces reemplazo 8.52 por 10 a la menos 17 dividido entre 5 por 10 a la menos 10, que es la concentración de yoduro para el inicio de precipitación del primer precipitado. Entonces la concentración de plata es 1.70 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Entonces, lo más cercano aquí, como ven, es el 1.67 por 10 a la menos 7. Nadie más se acerca
así de esa manera. Entonces yo digo que es el inciso E. ¿Ya? Entonces debe ser el inciso E. Tal vez por los decimales que está pasando esto. ¿Ya? Luego vemos otro problema. Dice la concentración de iones plata que determina el inicio y el final de precipitación del ion bromuro. Perdón, la precipitación del bromuro de plata para una disolución que contiene bromuro en una concentración de 10 a la menos 2 molar. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo en mi vasito de precipitado bromuro. ¿Ya? Tengo bromuro y lo que se está añadiendo progresivamente es iones plata. Entonces me está dando el KPS del bromuro de plata 5.011 por 10 a la menos 13. Entonces, lo único que tengo que hallar aquí es inicio y final de precipitación. Ya saben que el inicio es despejar el ion que se está añadiendo progresivamente, que en este caso es plata. Va a ser igual a KPS dividido entre la concentración de iones bromuro. 5.011 por 10 a la menos 13 dividido entre 10 a la menos 2 molar. Entonces, el inicio que me da es de 5, perdón, es de 5.011 por 10 a la menos 11. Y luego hago el cálculo del final de la precipitación, que me da 5.011 por 10 a la menos 8. Ya, entonces, aquí lo correcto sería el inciso B. No, perdón. El inciso D. El inciso D es el correcto, ya porque está ahí primero el inicio y la concentración del final de precipitación. Entonces sería el inciso D lo correcto. Ya, eso sería. Luego vamos a ver este problema. Dice, se formará precipitado si se mezclan 20 mililitros de nitrato de plata con 20 mililitros de cloruro de sodio, 0,0001 molar, y me da el KPS del cloruro de plata. Entonces aquí es simplemente utilizar la aplicación de condiciones de precipitación y disolución, que era el primer caso que hemos visto, ¿no ve? Pero previamente tenemos que hacer la corrección de las concentraciones. ¿Por qué? Porque están separadas esas dos disoluciones. Al mezclarse van a disminuir sus concentraciones. Entonces, como habíamos hecho antes, tenemos que despejar la concentración 2 de cada uno. Y el volumen 2 corresponde a la suma de los dos volúmenes, ¿no ven? Entonces, para el nitrato de plata sería la concentración 2, 0,01 molar por 20 mililitros dividido entre los 40, que sería la sumatoria. Así, de la misma forma se calcula la nueva concentración del cloruro, que sería la concentración inicial, 0,0001 molar, por el volumen inicial, que sería 20 mililitros, dividido entre el volumen total, que sería 40. Entonces ya de esa forma ya determiné las nuevas concentraciones. Luego hago el cálculo del producto iónico, que era para la predicción, ¿no ve? Entonces sería cloruro de plata, se va a disociar en iones plata más iones cloruro. Entonces, teóricamente sería el KPS, digamos, pero teóricamente no, solo lo tenemos el valor de referencia, que es el KPS. Pero experimentalmente sería multiplicar las concentraciones de plata corregida y la concentración de cloruro corregida. Entonces, el producto iónico al multiplicar las dos concentraciones me da 2.5 por 10 a la menos 7. Y hago la comparación. El KPS, como se dan cuenta, o el producto iónico, que es el que nos interesa, el producto iónico es mayor que el KPS. Por lo tanto, sí se va a formar el precipitado de cloruro de plata. Entonces, aquí la respuesta sería, sí se formará el precipitado, o sea, el inciso C. ¿Ya? Bien, aquí tenemos el producto de solubilidad del perclorato de potasio. Cuando me dicen producto de solubilidad, este es el valor del KPS. ¿Ya? Aquí dice el volumen de solución que contiene, ¿qué dice aquí? El volumen de solución que contiene disuelto 1 gramo de perclorato de potasio. Obviamente tomando en cuenta que es una solución saturada. Aquí este sí no lo hice, pero vamos a ver si podemos hacerlo ahorita. Ya, entonces, lo que tendríamos que hallar primeramente es el valor de S, ¿no ve? Entonces vamos a ver si podemos copiar uno del valor de S. De cálculo de S.
Como el perclorato es de potasio es una reacción 1 a 1, vamos a ver. ¿Dónde está? Una facilita. ¿Dónde se calcula eso? Yo creo que... Bueno, ya este más. Bueno, no sé, no, o quieren que le dé las pautas porque ya la verdad me da flojera calcular esto ahorita. Ya, por ejemplo, aquí sería el producto de solubilidad de perclorato de potasio, ¿no? El perclorato de potasio, me imagino que es una sustancia poco soluble, por eso lo ponen acá. Entonces, perclorato de potasio, ClO5, se va a descomponer en los iones potasio y también en los iones perclorato. El perclorato tiene carga -1. Entonces, de esta forma quedaría. Lo que yo quiero determinar aquí es la solubilidad. Por lo tanto, aquí la solubilidad S para mí va a ser igual. Ya, S va a ser igual a KPS dividido entre... No, a ver, S era la solubilidad dividida entre ¿la que era? Bueno, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a copiar esto, todavía no sirve. Aquí vamos a decir que KPS... A ver. El KPS va a ser igual a la concentración de... Aquí lo voy a poner así medio raro ya. Sin corchetes para que no tardemos tanto. Va a ser igual a la concentración de iones potasio por la concentración de iones clorato. ¿No ve? Ahí está. Clorato es con -1. Ya sería esta sería la expresión del KPS, ¿no ve? Pero en lugar de eso tenemos que reemplazar S. En lugar de las concentraciones voy a poner S. ¿Ya? Pero ustedes saben que como todo es coeficiente 1, sería S por S. Y luego ya tendría que utilizar la raíz cuadrada, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a insertar una raíz cuadrada. No sé cómo insertar, vamos a ver. O sea, ya está la ecuación. Pero ahora, ¿cómo inserto? No me acuerdo. ¿Cómo inserto la raíz? No era en símbolos, era en ecuación. O ya está, punto. Formato, diseño. Ah, ya está aquí. Ya. Ay, no. Ya sería KPS va a ser igual a la raíz cuadrada de, de esto nomás, del KPS, ¿no? Ya alguien que me ayude con la calculadora. Ya cuánto es raíz de 1.7 por 10 a la -2. A ver, alguien que me ayude con la calculadora. 0.3. 0.13. Ya. Va a ser igual a 0,13 molar, ¿no ve? Esa es la solubilidad molar. Luego me dice el volumen de la solución saturada que contiene disuelto 1 gramo de perclorato de potasio. Entonces, yo tengo concentración y tengo masa de soluto, que lo puedo transformar a moles, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es transformar ese gramo de soluto a mole. Y como ya voy a tener moles y concentración, puedo determinar el volumen. Entonces, lo que van a hacer ustedes ahorita va a ser esto. Van a transformar 1 gramo, aquí vamos a poner 1 gramo de eso, ya vamos a copiarlo tal cual. 1 gramo de perclorato de potasio. Alguien igual con su calculadora va a sumar lo siguiente ya, para calcular el peso molecular. Aquí vamos a colocar el peso molecular del perclorato de potasio, que sería la suma de 31 más 35.5 más 16.5. Ese es el peso molecular del perclorato de potasio.
¿Ya? ¿Cuánto sale el peso molecular? 83. Ya, 83, bien. No, no debería ser, debería ser 83.5 porque el cloro vale 35.5. Supongo que eso, ¿no? Ya, entonces ya tenemos la transformación, ya transformamos a mole. Ya, entonces aquí el resultado me lo van a dar en mole. Ahí está la etiqueta, porra. No quieres aparecer. Ya. 1 dividido entre 83.5, que me imagino que es el peso